El apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, en el último capítulo, que es el capítulo 13, hace énfasis sobre un hecho muy particular y es permanezca el amor fraternal. Dice el verso 1 de este interesantísimo capítulo. Recordemos que Jesucristo es nuestro sacerdote fiel. Él nunca nos abandona ni nos traiciona y también es el ancla del alma. ¿Qué pasa con el ancla y los barcos? Es el instrumento que asegura la embarcación cuando hay tormenta, cuando hay desafíos en la navegación. Y también Él es nuestro mediador. Y este mediador no necesita sangre prestada. Y su sangre es más significativa que la de Abel y la de los corderos, porque una vez derramó su sangre por los pecadores para perdonar sus pecados. Es el autor y consumador de nuestra fe. Y sobre todo, el que nos ha dado un reino inconmovible. Y nosotros los primogénitos, juntamente con Él, vamos a tomar posesión de este reino inconmovible que Dios el Padre le ha entregado en sus manos. El apóstol Pablo hace énfasis en el amor fraternal y señala los deberes cristianos para cada uno de nosotros, como por ejemplo enfatiza el amor fraternal, el amor que debe de existir entre cada uno de nosotros, amonestándonos en nuestras debilidades y en nuestras virtudes para progresar en nuestra vida espiritual. Sobre todo el apóstol Pablo señala también que debemos de recordar a los presos, a los desamparados, a los que están atribulados, porque los presos es una parte muy especial de la vida humana, porque cuando el ser humano pierde su libertad, lo pierde todo. Cristo y nosotros vamos en este gran maratón hacia la tierra prometida, y Él es el sacerdote fiel, el autor y consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo en esta carta maravillosa y al final del libro de los Hebreos nos insta no solamente a tener amor fraternal entre nosotros los hermanos, a cuidar de los presos y de los desamparados, también hace énfasis en el respeto y el cuidado que debemos de tener hacia nuestros dirigentes religiosos. Estamos viviendo en un tiempo en que todo se cuestiona, pero recordemos, no todas las personas que dirigen los templos y las iglesias tienen la misma mentalidad, porque hay hombres que lo han dado todo por la obra de Dios y hay hombres que lo están dando todo por el Evangelio. Así que el apóstol Pablo nos dice aquí que recordemos a nuestro dirigente y sobre todo que oremos por el autor de la carta, que es él, el mismo apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo hace énfasis en que debemos de cuidar al pueblo de Dios? Él vivió en una época en que los valores humanos, al igual que ahora, estaban desapareciendo y se estaban corrompiendo y degradando de una manera tal que la gente estaba sufriendo mucho. El apóstol Pablo dice la historia que conocía de antemano y como ciudadano romano las arbitrariedades de aquel imperio. Por ejemplo, los presos eran las personas que más sufrían. Y tenemos aquella cárcel famosa romana, donde la tradición dice que estuvo preso el apóstol Pedro, pero no hay alguna prueba histórica que haya sido verdad. De todos modos, queremos mencionar a la Mamertina, esta famosa cárcel, donde el que entraba allí no salía vivo. Y pasaron grandes personajes por aquella cárcel que murieron en ella. Por ejemplo, tenemos el caso de Vercingetorix, aquel rey galo que Julio César en el año 46 a.C. hizo prisionero y que murió allí estrangulado en aquella cárcel. También Sejano, uno de los favoritos del emperador Tiberio y que cayó en desgracia, murió allí en aquella terrible cárcel de hambre, porque el que entraba a aquella cárcel no salía vivo. Dicen los historiadores que era un lugar tan terrorífico que el infierno parecía una gloria para algunas personas en comparación a esta cárcel. Así que cuando el hombre es privado de su libertad, sea culpable o no, lo mejor que podemos hacer es ayudar a que esa persona no tenga un sufrimiento mayor que el crimen que ha cometido. Hoy en día, la justicia de los hombres es imperfecta y muchas personas, muchos prisioneros han sido condenados y al pasar los años se ha descubierto a través del ADN que no son culpables. Hay muchas personas que están prisioneras
que están en las cárceles, que no son culpables. Hay otros que son culpables, pero esto no amerita que lo abandonemos y que los olvidemos. También el apóstol Pablo dice que por ser hospitalarios, muchos hospedaron ángeles. Tal vez se refiere al caso de Abraham cuando se le aparecieron los 3 ángeles. Pero el apóstol básicamente hace énfasis en que no debemos de pasar por alto la hospitalidad. Si bien es cierto que en esta época, por haberse enfriado el amor, la hospitalidad se ha enfriado, no debemos de tomar eso como pretexto para no ser responsable ante Dios de ser hospitalarios cuando el momento lo amerita. Todo el mundo hoy en día en nuestra sociedad parece sospechoso y por eso se nos hace difícil hospedar a algún extraño en nuestras casas. Pidamos a Dios dirección cuando estos casos se presenten, porque el mandamiento es claro. Debemos de velar por los necesitados, cuidar de nuestros dirigentes, sobre todo cuidar del pueblo de Dios con amor fraternal, tal y como lo menciona las Sagradas Escrituras. Tengamos en mente que ese amor ágape que siente Dios por nosotros es un amor que lo entrega todo y no espera nada a cambio. E inclusive ama a las personas que no merecen ser amadas y que no entienden lo que es el amor. Ese es el amor que Dios siente por nosotros, ese amor ágape. Así que en este tiempo en que vivimos, el amor se ha enfriado, pero el corazón de los hijos de Dios no se ha enfriado, sino que cumple con el mandamiento de cuidar del necesitado, de tener amor fraternal en la congregación, exhortándonos unos a otros en el amor de Dios. El apóstol Pablo hace un llamado en la carta a los Hebreos, o al final de la carta a los Hebreos, en este capítulo 13, a la inmoralidad sexual y a la codicia. Recordemos que en la época en que el apóstol Pablo vivió, en la época del Imperio Romano, había una doble moral en la sociedad. Por un lado, se hablaba de que los maridos debían de tener una sola esposa. Sin embargo, había licencia para cometer atropellos contra las esposas y tener relaciones íntimas fuera del matrimonio. Así que el apóstol Pablo hace un llamado a la inmoralidad sexual. También hizo un llamado a la inmoralidad a los corintios, porque se decía que hasta personas estaban conviviendo con las esposas de los padres, de los parientes, que era una aberración. Todo lo que tiene que ver con la fornicación es aberraciones sexuales, o si se quiere decir, desviación de la santidad del matrimonio. Toda la relación que está fuera del matrimonio es fornicación, porque muchas personas no solamente son inmorales en términos íntimos, sino también que codician el dinero y los bienes materiales de los demás. Y los hebreos estaban pasando por esa situación. Al igual que los corintios, al igual que los gálatas y otras congregaciones, era necesario que el apóstol Pablo estableciera los parámetros morales y espirituales para que esas congregaciones vivieran una vida santa delante de Dios. El apóstol Pablo hace un llamado a recordar a nuestros dirigentes. En el verso 20 del capítulo 13, obviamente, de esta interesantísima epístola a los hebreos. Recuerdo cuando era estudiante cómo uno de mis maestros fue a buscarme a mi casa en un momento en que yo había salido de la universidad. Y este maestro me dijo, tienes que volver a la clase, tienes que volver al aula para terminar tu carrera. Y yo indeciso, no estaba convencido de lo que aquel maestro me decía. Y me convenció para que regresara a la universidad. Yo regresé a la universidad y aún después de estar en la universidad, él seguía dirigiéndome y guiándome hasta el final de mi carrera. Dios usa a los pastores, Dios usa a los maestros, Dios usa a los dirigentes para que también hagan su obra. Y el apóstol Pablo habla de que debemos de acordarnos de nuestros dirigentes, porque ellos tienen una responsabilidad que cualquiera de nosotros no quisiera tener. El apóstol Pablo hace un llamado a que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas. Y Hebreos 13:9 probablemente no se está refiriendo a la distinción entre alimentos inmundos o alimentos sanos. El hecho es que
Los vientos de doctrinas hoy en día, en estos días de peligro, en que hay tantas interpretaciones antojadizas y tantas desviaciones, debemos nosotros, los hijos de Dios, no dejarnos confundir. La alimentación no nos va a hacer más religiosos o más santos delante de Dios, porque recordemos que la salvación es por gracia. Obvio que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el que contamine el templo o su templo donde vive será hecho culpable de juicio. Debemos de tener cuidado qué comemos y qué no comemos. Pero una persona vegetariana o un vegano no es más espiritual o no es más importante que tú y que yo a la vista de Dios, sino lo que habla es el corazón del hombre a la vista de Dios. Los alimentos no nos ayudan a obtener la salvación, ni tampoco ningún tipo de sacrificio. La salvación, como decía Martín Lutero, es por gracia, porque solo la gracia de Cristo es capaz de rescatar al hombre del hoyo en que se encuentra. Solo la gracia de Cristo es capaz de redimir al hombre, y mediante esa sangre preciosa que Cristo derramó en el Calvario, ofrece el perdón de los pecados. No nos dejemos desviar por doctrinas de hombre que para engañarlas utilizan y para desviar a los hijos de Dios del camino que nos conduce al cielo. El apóstol Pablo nos hace una invitación para que salgamos fuera del campamento al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor fue crucificado fuera de la ciudad, que hace una comparación entre lo que pasaba en el antiguo Israel y en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Hace referencia también cuando los hebreos o los israelitas en el desierto adoraron al becerro y Dios dio órdenes específicas a Moisés para que sacara el tabernáculo fuera del campamento para que no se contaminara, indicando la desaprobación de Dios de parte de los israelitas de adorar un becerro en lugar de Dios. Así que después el Señor le habló a Moisés y de nuevo se puso el santuario en medio del pueblo, indicando que Dios había hecho las paces con su pueblo y que estaba de nuevo con su pueblo. Y aquí el apóstol Pablo hace una exhortación a que salgamos fuera del campamento, no solamente a seguir a Jesús, mirándolo y llevando la cruz, sino también que nosotros nos encontremos con Él. A los prisioneros lo ejecutaban fuera de la ciudad, porque se consideraba que si se ejecutaban dentro, no merecía ni valía la pena, porque eran criminales. Así que nuestro Señor Jesucristo fue considerado criminal, y por eso fue ejecutado fuera de la ciudad, fuera de las puertas de Jerusalén. Salgamos fuera del real a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Pero la carne de los sacrificios se quemaba fuera del santuario, en el real, donde no estorbase el campamento. Y así también el sacrificio de Cristo fue por nosotros una vez para perdón de nuestros pecados, fuera de la ciudad. Es maravilloso saber que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, les prometió a sus discípulos que Él enviaría un consolador para que estuviera con ellos en lugar de Él, que había ascendido al cielo. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, que toda la congregación estaba unida y todas las cosas eran en común. Recordemos que el Evangelio era un movimiento que estaba en tránsito y necesitaba que los hermanos, los discípulos compartieran todas las cosas que tenían entre ellos para sostenimiento de la iglesia. Así que había amor fraternal, había esa hermandad tan cercana entre ellos que todo era común y se compartían los bienes unos a otros. No es mucho menos para nosotros lo que vivimos hoy en día, y por el egoísmo Dios ha dado mandamiento explícito de que debemos de amar al prójimo, y en muchas ocasiones debemos de compartir nuestros bienes con nuestros amigos y con el prójimo cuando están necesitados. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote fiel. Cristo derramó su propia sangre por ti y por mí. Además de eso, es el ancla del alma. Prometió y lo cumple, habitar
en nuestros corazones. Él es el mediador del nuevo pacto, el cual tiene tantas ventajas porque el primero no se cumplió de parte de los israelitas. Y el segundo es el más maravilloso porque fue firmado con la rúbrica de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él abrió el velo una vez para mediar por nosotros ante Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que nos ha puesto a participar de un reino inconmovible y no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de llamarnos hijos suyos. En este gran maratón donde todos participamos y vamos hacia la Canaán celestial, Cristo es el que nos guía. Miremos hacia adelante, que Cristo es el sacerdote fiel.